Hoy, Carla, en Tramas. Hoy, editoriales independientes. Bienvenidos a Tramas, yo soy Carla del Cueto. Yo soy Lalo Lugo y en el Tramas de hoy vamos a tener la cobertura cultural de la semana, la columna de mi compañera Postales del Gran Buenos Aires. Sí, que vamos a estar hablando de un cuento que se llama Morón 1992 de Ignacio Belcito, y también van a estar conversando con nosotros sobre el panorama de las editoriales independientes, Pablo Strucci del Asunto y del Muli, y Matías Rec de Milena Cacerola. Sí, y aquí una performance en el estudio con Cristian Walter del editorial Canta Mañanas, de aquí que acaban de abrir un espacio muy lindo aquí en San Miguel, y Nico Nigro de la banda Los Pancetas. Como siempre también la agenda semanal. Bienvenidos, esto es Tramas. Carla, la invito a sentarse. Bueno, este programa, vamos a conversar bastante sobre un proceso específico que atraviesa, digamos, la rama editorial de las industrias culturales, pero que no es único, ¿no es cierto? Un poco... Sí, que ya lo venimos viendo también en el programa, digamos, con la música, ¿no? Creo que ante la concentración de pocas editoriales, en este caso, o discográficas, empieza a surgir todo un movimiento independiente, ¿no? En este caso, bueno, son las editoriales. Que va a contrapelo de esa concentración o busca alguna alternativa a esa concentración, a esa falta también de ¿Cómo oportunidades? llegan sus producciones a la gente, al público? No sé, me acuerdo mucho de los fanzines del punk y tener trato directo con amigos, no sé, Varela, me acuerdo de Negro Varela, un amigo, y se llegaba con sus fanzines hechos a mano, y así había un montón. Me parece que en los 90 hubo un gran surgimiento de los... Claro, sí, tratando de hacer un poco frente... A ver, hay como dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la cuestión más estética, ¿no es cierto? Que hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Y las posibilidades también tecnológicas, ¿no es cierto? Esto de poder contar con impresoras de calidad en los domicilios o tener acceso a ese tipo de impresiones también permite y habilita la posibilidad de publicar. Hace poquito se realizó el festival aquí en el Multiespacio Cultural y organizado por Brote, que es independiente, objetivo de los alumnos graduados y actuales estudiantes de la carrera de Cultura. Pero no sé, me viene a la mente Siete Borreguitos y al estar... ¿Qué es una editorial? Siete Borreguitos también es un fanzine que se dedica a la poesía, muy típico de aquí de la región, que circula hace muchos años. Y la verdad que cuando uno lo lee se encuentra con material muy interesante. Sí, y otra cosa que también vamos a conversar hoy es, cómo las editoriales independientes o los proyectos independientes, al mismo tiempo que buscan, digamos, un circuito alternativo, también quedan a resguardo a veces, al mismo tiempo que a veces son vulnerables a las crisis económicas, a veces están a resguardo, ¿no? Porque no quedan tan a la delantera de los avatares del mercado. Exacto. Bueno, de todo eso y mucho más vamos a estar hablando a lo largo del programa. Ahora los invito, una noche muy linda, Noche de Luna. Allí estuvieron en el Multiespacio Diana Belisi, Liliana Herrero y Pedro Rossi. La verdad, un disfrute. Ojalá eso lo puedan ver y se pueda quedar reflejado en lo que van a ver a continuación. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Bueno, hoy nos juntamos acá en la terraza del Multiespacio para festejar un evento que ya tiene una tradición que se llama Noche de Luna, y en este caso lo convocamos para cerrar todo un año de trabajo de un grupo que se llama Resonancia Conurbana Colectivo de Lectores. Es un grupo de estudiantes de la licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos y del profesorado en Lengua y Literatura, hasta ahora, porque en realidad está abierto a estudiantes de todas las carreras, que venimos haciendo distintas actividades, entrevistas a escritores, talleres de escritura creativa y lecturas.
Hoy, en Noche de Luna, que coordinamos con el programa de políticas de género, lo que hacemos es un primer encuentro de lectores que vinieron a los talleres, o sea, vienen a leer lo que produjeron en los talleres, con Diana Velesi, con Fernanda García Lao, con Sonia Budassi, con Gabriela Cabezón Cámara, con Osvaldo Bossi, con Javier Dault en dramaturgia. Fueron talleres muy intensos. Produjeron sus trabajos y vienen a leer hoy acá. Y como cierre, vamos a asistir a un ensamble poético-musical con Diana Velesi y Liliana Herrero y Pedro Rossi en la guitarra. Vamos a estar con una gran poeta, que es Diana Velesi. Ella va a leer sus poesías y vamos a ir mezclando, mechando, o como se diga, la música con la poesía. No hay ninguna correspondencia entre lo que ella va a leer y lo que yo voy a cantar. Nos pareció que lo mejor es que cada uno cante lo que tiene ganas de cantar o le inspire el poema que ella diga y a la inversa, digamos, ¿no? No sé qué es lo que va a pasar. Y eso a mí me parece absolutamente estimulante para el arte, así como me parece estimulante para el conocimiento. Luego todo se transforma en un rompecabezas que cuesta resolver, como si el mundo se derrumbara y no sé siquiera mi nombre o el número de mi casa. Pero pasa. Bueno, yo creo que la universidad tiene que estar alerta a las actividades culturales y a los horizontes culturales de un país. Me parece que un horizonte cultural como la música y la poesía, digamos, están situados, orientan y te ubican en un país determinado, con una memoria musical y poética decisiva, digamos, ¿no? Entonces me parece que la universidad tiene la obligación de tener ese estado de alerta en relación a lo que podemos llamar las vanguardias artísticas, si ustedes quieren, o a lo que ocurre en las personas cuando van planteando nuevas obras. Que está aclarando y vamos pescando para vivir. Bueno, hermosa noche allí organizado por el Centro Cultural Resonancia Conurbana, que dictó muchos talleres, y ahí teníamos a los alumnos que fueron pasando por los diferentes talleres leyendo en vivo sus producciones, ¿sí? Y también el programa de política y género de la universidad. Bueno, ahora pasamos a la columna de mi compañera Carla del Cueto con Postales del Gran Buenos Aires. Postales del Gran Buenos Aires vamos a hablar sobre un cuento que se llama Morón 1992 de Ignacio Belcito, que salió publicado en la revista 27, que es una revista digital que sale cada 3 meses y se hacen presentaciones en distintos centros culturales, librerías o bares de la ciudad de Buenos Aires. Tiene el tercer número de la revista, se dedicó al conurbano, en donde hay cuentos, crónicas, fotografías, ilustraciones, hay todo un panorama bastante amplio de este número dedicado al Gran Buenos Aires. De los textos, del material que compone la revista, elegimos uno de los cuentos, que es este, Morón 1992. ¿Por qué lo elegimos hoy? Porque justamente trata sobre el protagonista, es un joven que se dedica a escribir, y empieza a escribir, bueno, y el primer relato justamente se trata de, está ubicado en Morón. Sí, perdón, estaba leyendo Morón justo, durante el menemismo, y cuenta un episodio en donde lo detienen por averiguación de antecedentes, y bueno, digamos, hay un relato sobre la policía corrupta, sobre los médicos también que atestiguan las condiciones en las que fueron detenidos en esta racia los jóvenes. Aparece también el tren, hay distintos lugares referidos de Morón, sí, a lo largo del cuento. La verdad que es un cuento que vale la pena leer, que está accesible en la revista.
se pueden buscar, hay otros números, así que lo recomendamos. Y hay dos cuestiones ahí. Por un lado, bueno, la referencia al Gran Buenos Aires y estas condiciones en otro momento histórico, que es en los 90, en donde las racias eran bastante corrientes. Nuevamente las empezamos a experimentar en estos días. Y por otro lado, bueno, digamos, esto de la experiencia de los jóvenes, ¿no es cierto?, en el Gran Buenos Aires como víctimas predilectas de la represión policial. 1992, como que había muchos líos en el país, bandas de rock, las huelgas, los descontentos, los indigentes, los que se emigraban, crecían a granel, dice. Muy interesante, Carla. Bueno, ahora en el próximo bloque, los entrevistados para seguir pensando entre todos el tema de hoy. De Pablo Strucci de El Asunto y el Muli y Matías Rec de Milena Cacerola para conversar sobre las editoriales independientes. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y arrancamos así rápido porque el tiempo es cortito, así que ¿cuándo surgen las editoriales independientes o surgen paralelamente con el surgimiento del libro? ¿Ya había alguien que estaba haciendo...? Yo pienso que cuando se empezó a llamar editorial independiente fue alrededor de los finales de los 90, al principio, en la década del 90, porque fue una cruza, para mí fue una cruza de lo que sería el fanzine y las ediciones pagas, ¿no? Por un lado uno podía, hasta antes, editar un libro, como sigue existiendo ahora, pagando a una editorial, y otra forma era poder hacer un fanzine, algo así más sencillo, que es una fotocopia o una impresión, y entonces cuando uno puede llegar, porque la tecnología se pone al alcance de la mano, uno puede hacer los fanzines en la computadora, en la casa, y eso ocurrió en los 90. Empezaron a aparecer las impresoras chorro de tinta, las computadoras personales, y entonces ahí uno empezó a poder fabricar los libros en la propia casa, haciendo varios fanzines. El acceso a la tecnología es la que permite... Exactamente, ¿no? Entonces un libro costaba hasta antes alrededor de un sueldo poder imprimir un libro. Para alguien que quería pagar un libro, una edición, le costaba de ahora 25.000 pesos aproximadamente. En cambio, de esta manera uno puede hacer 10 libros en la casa y así surgen las editoriales independientes. De hecho, lo que más costaba hacer al principio era en el tema de las tapas, ¿no? De hecho, por ahí alguna muy conocida como Eloísa Cartonera, que sacó las tapas de cartón, pero por la más conocida, ¿no? Parecido, en este caso, no parecidas a este tipo de libros, sino se podían hacer imprentas que después aparecieron las imprentas por demanda, ¿no? No sé en qué... Sí, yo estaba pensando respecto de a mediados de los 90 lo que pasó, que se agudizó o se concentró más el mercado editorial. Eso también, ¿no? Ahí hay otro proceso. Claro, ahí hay una cuestión más económica, digamos, entonces todo el mercado editorial prácticamente quedó en dos grandes grupos, lo que sería el grupo Planeta y el grupo, llamémoslo, Random House Mondadori, entonces esos dos grandes grupos empezaron a comprar a varias editoriales tradicionales de Argentina, como la editorial sudamericana, Paidós, MC. Sí, me acuerdo. Y entonces se fue concentrando se concentró el mercado, entonces quedan por fuera muchos libros, por ejemplo, de poesía, de autores nacionales, de rastrear cierta tradición literaria. Quedan fuera de la posibilidad de publicar. Exactamente, entonces surgen pequeñas editoriales o las llamadas editoriales independientes, tal vez no tan artesanales, sino más como con una idea de publicación de libros más cuidados, de determinado armado de catálogo, como es el caso de Adrián Hidalgo, Bajo la Luna. Después la editorial Siesta también surge editando un catálogo bastante amplio de poesía. Y esas editoriales son las que van surgiendo, a nuestro entender, como las primeras editoriales independientes de esta etapa. Hay una cuestión entonces de escala también, ¿no? Dentro de las editoriales independientes.
digamos, Sí. esto de estas publicaciones más caseras, ¿no? Porque por ahí hay una cuestión, es que hay editoriales independientes, como dice Mati, que se pueden tomar, que intentan tener un trabajo editorial. En cambio, también existen los autores independientes o microeditoriales Claro. que ni siquiera intentan hacer un programa de edición, simplemente catálogo, ¿no? editan No se trata de construir un catálogo. o los libros propios o los libros que le gustan de una manera media anárquica, ¿no? Me gusta lo edito y sin querer hacer ningún tipo de programa ni otro tipo de cosas, ¿no? Se puede decir también que hoy en día, digamos, el que quiere editar puede, de diferentes maneras, puede editar. Yo creo que sí, tal vez estamos hablando de un periodo casi de 20 años, Claro. entonces surgieron infinidad de editoriales, Claro. hay muchas herramientas para los propios autores para editar, pero siempre te vas encontrando con personas que dicen, y yo tengo este material y la verdad que no sé cómo editarlo, no sé con qué editorial, le mandé a como 10 editoriales y ninguna me respondió. O sea, todavía siguen habiendo dificultades porque Claro. también creció como la demanda de gente que escribe y tiene algo escrito en algún blog o sus publicaciones, no sé, en redes sociales y lo quiere pasar ¿Y cómo a... circulan? Está la feria del libro independiente, ¿no? ¿Cómo circulan los libros? Claro, tal vez de estas editoriales? de esto que hablamos de final de los 90, Ajá. ya ahí se hacía una llamada contraferia del libro. Ajá. Entonces está la feria tradicional, que todos habrán ido cuando eran chicos que los llevaba a la escuela o de más grandes a pasear en esos momentos por el predio municipal de exposiciones y ahora en la rural, pero se fue haciendo cada vez más comercial y más excluyente. Claro, de hecho las editoriales independientes ahí también tienen cierta estrategia para poder presentar su... Claro, eso es más hoy, pero tanto a finales de los 90 como en el 2006 hubieron dos grandes experiencias de contraferias o de la llamada FLIA, que es la Feria del Libro Independiente, y autogestiva. Al existir tantos autores que querían difundir sus propios libros y no tenían el lugar propio, bueno, la contraferia se hacía... 97 98 fue la primera y después, bueno, se fueron haciendo en diferentes años y después no se hizo más la contraferia y entonces surgía la necesidad de poder querer mostrar lo que uno hace como escritor, ¿no? Y entonces así fue que se armó armamos la Feria del Libro Independiente y después empezaron, actualmente no solo hay un montón de ferias y cada municipio tiene su propia feria, cada provincia tiene su feria y son las posibilidades que tienen las pequeñas editoriales de poder mostrar el libro. Acercarse al público. Una forma también es venderlo, no sé, tenemos el caso de Guillermo de Pofa, y que es un muchacho que escribe, fabrica sus propios libros y ahora ya él vive en Córdoba, pero en su momento salía a venderlos por la calle y vendió más de 20.000 libros repartiéndolos en plazas y bares, ¿no? Que formas hay también para saliendo a la calle, que siempre existió, no es que no vamos a decir que lo inventamos, pero bueno, como hay más posibilidades de poder imprimir de forma económica y pocos ejemplares, uno puede hacer 20 ejemplares, venderlos, con esa plata recuperar y salir a hacer otros 20 ejemplares y canjear libros, no sé, hay diferentes... nuevas librerías online que se interesan en material de nuevos autores. Hay varias. Y hoy la Feria del Libro Independiente, hoy ¿cómo está? A partir de las ferias, hoy charlábamos recién con ustedes y nos planteaban diferentes estrategias ante los costos de impresión, ante problemas, siempre como estrategias de salida. Hoy, ¿cómo está el libro independiente? ¿Se puede sostener? ¿Cuesta más? Sí, no hay, digamos, como decíamos, falta de estadísticas, si se quiere. Claro. Sí hay comunicados de la Cámara Argentina del Libro que, digamos, anuncian una baja de un 25-30% de las ventas en librerías. Y pienso que eso les afecta igualmente a algunas algunas editoriales independientes que distribuyen en librerías y demás. Pero aquellas que hacen los libros más caseros en su casa con las impresoras y van a parques o a ferias, también puede ser que la baja de la capacidad de consumo que puedan tener las personas haga que el libro no sea un bien de necesidad urgente, entonces van cayendo las ventas. Pero me parece que en lo independiente o en la edición de este tipo
está siempre la idea de reinventarse. No es que ante una crisis uno se reinventa, sino ya de por sí La tienen difícil desde el vamos. Desde el vamos. Digamos, Claro, digamos, hay sí, que puede buscar ser, alternativas. puede ser difícil o fácil, en el sentido que en realidad muchos escritores ya habían chocado con las estructuras tradicionales, por ejemplo, que son concursos, grandes editoriales, medios de prensa. Entonces uno mandaba los libros a esas estructuras y rebotaba, porque decía, no, bueno, te puedo dar para editar tu libro en el 2028, o tráeme 4 libros anillados, Time New Roman doble espacio, y era todo un gasto que en realidad, si en vez de tomarse ese trabajo uno hacía su propia edición, era incluso más fácil, más rápido, más beneficioso, y de repente tenía un trabajo autónomo que no es desde el individualismo de cada escritor haciendo su empresita, sino compartiendo con otros escritores, con otras pequeñas editoriales. Hay un proyecto muy cortito, ¿nos podrías contar del Museo del Libro? Nos están pidiendo que cerremos, pero queríamos que nos cuentes un poquito del Museo del Libro Independiente. Bueno, a partir de juntar y ponerse en contacto con los diferentes autores y editoriales, nosotros en el 2001 creamos la agrupación de escritores independientes. Ahí hicimos una pequeña biblioteca y esa biblioteca fue creciendo hasta que en la actualidad tiene unos 5.000 títulos, todos de autores autoeditados o pequeñas ediciones, entre las que nos encontramos con rarezas bastante interesantes, que son desde libros hechos con tapas artesanales o cartoneros o diferentes formas de poder hacer los libros, que desde plataformas de Ideame cada uno hace las cosas. Entonces, a partir de eso empezamos a identificar a los libros que nosotros destacábamos y así fue que estamos tratando de armar el Museo del Libro Independiente. Es un proyecto, valga la redundancia, independiente, en el que exponemos el material de todos los autores y libros que tenemos recopilados. Pablo, Matías, muchas gracias por acercarse. Bueno. Imagino que como siempre nos quedan muchas cosas para decir. No se vayan, en el próximo bloque la Perfo aquí en el estudio. La perfección del amor. Irene masticaba con violencia los trozos de carne que se metía en la boca. Trozos de todos los tamaños, chorreando líquido, se movían de un lado a otro, chocando contra una pared de molares y premolares. Atrás quedaban 20 años de vegetarianismo. Masticaba, olvidando los buenos modales maternos, con la boca abierta, jugando con la masa uniforme de carne y verduras que antes había sido parte de un estofado. Irene engullía y recordaba. En su memoria aparecían como flashes infinidad de imágenes de cenas y almuerzos reprimiendo el instinto carnívoro y homicida. Más de una vez contuvo el deseo de saltar sobre la mesa y arrebatarle a Marcos un pedazo de carne. Pero ahora todo era diferente. Ahora no reprimía instintos ni deseos. Ahora se dejaba llevar por la fragancia a verduras cocidas, a pan fresco, a carne guisada. Comía disfrutando de todos los sentidos. Comía con las manos, limpiándose la grasa en el borde del mantel o en los puños de la camisa. Comía sin prisa, sin temores. Se regodeaba oyendo el crujido de su boca al moler huesos y cartílagos. Tragaba sin culpa, olvidando que aquel pedazo de carne muerta, ahora guisada, había sido un ser viviente, un animal con sentimientos. No, ahora no se sentía en falta. Desde el rincón Joplin lloraba Summertime, conmoviendo las fotos de las paredes, en donde Marcos, solitario y pensativo, dejaba escapar un humo blancujo y melancólico, sentado en el borde de un bueye de madera. Irene contemplaba las fotos y sonreía, y masticaba. Pensaba en la cantidad de veces que Marcos quiso hacerla comer carne, en la cantidad de veces que fracasó cuando quiso forzarla a abandonar su autocensura carnívora. Sin embargo, Marcos era terco y cuando se le ponía algo en la cabeza no descansaba hasta conseguirlo. Fue así que poco a poco endureció sus argumentos en defensa de su pasión carnívora, dejándole a Irene cada vez menor margen a una negativa racional. Se brindaba entero en cuerpo y alma para hacerla retroceder. En varias oportunidades Irene se soñaba en cenas donde ella era ofrecida como plato principal en un festín de fauces voraces y más de una vez había despertado con el estómago revuelto y ganas de vomitar.
Esta mañana Irene se levantó con una extraña sensación de felicidad que pronto fue opacada por una nota donde la letra apurada y desprolija de Marcos le anunciaba la urgencia de tener una charla honesta y frontal cuando él regresara del trabajo. El resto del día le pareció un paréntesis entre el desayuno y la cena, un correr de horas que incrementaba el suspenso y la ansiedad. Cumplió con todas las tareas del hogar mecánicamente, limpió pisos, acomodó camas, lavó ropa. Marcos llegó antes de la hora prevista y la encontró cocinando. Luego de los comentarios de rigor sobre su monótono y agobiante día, fue hasta la cocina donde Irene se encontraba cortando en cubos las verduras y sin siquiera mirarla le habló sobre el amor y sus imperfecciones. Le expuso todo su arsenal de frases hechas y melosas y sin darle tiempo a reaccionar frente a aquel ataque sincericida le propuso casamiento. Irene comprendió entonces la necesidad de brindarse enteramente a él, de dar pruebas de su amor perfecto y absoluto. Marcos continuaba hablando, pero las palabras fueron silenciadas por el filo de un cuchillo de cocina. 3 horas después, cuando el último resquicio de estofado había sido digerido, Irene fue hasta la cocina, tomó la ropa de Marcos que estaba tirada al costado de la mesada y abrazándola gimió. Al fin somos uno, amor. Cristian y Nico, con ustedes ahora la agenda cultural. Muchas gracias Lalo y Carla, bienvenidos a una nueva agenda cultural de Tramas. En esta sección vamos a difundir algunas actividades artísticas y culturales que están programadas para esta semana. Les cuento. El domingo 3 de diciembre a las 20 horas hay función de Tubo Infecto. Esta obra de teatro es del grupo Fiambre Teatro Punk y está también organizada por la Herrería Teatro. La obra trata sobre un periodista que, desesperado por recuperar un gran amor, se interna en las profundidades del arroyo Maldonado con la idea de grabar un documental. En este viaje de terror se va a encontrar con todo tipo de fantasmas. Les recuerdo que la Herrería Teatro está ubicada en la calle Sarmiento 2000 en San Miguel. Por otro lado, les cuento que el viernes 8 de diciembre a las 18 horas se va a dar el cierre del taller de fotografía básica integral organizado por el espacio La Bitácora. Este espacio está pensado y sentido para brindar herramientas para el desarrollo tanto individual como colectivo. En esta muestra lo que se busca es reflejar a través de las fotos todo lo que sucedió en cada encuentro del taller, sumando también música en vivo durante la muestra. Les cuento que el espacio La Bitácora está ubicado en Valparaíso 2450 en Don Torcuato. También les cuento que entre el 8, el 9 y el 10 de diciembre se va a realizar la 8ª edición de Argentina Comic Con 2017. Esta es una convención de cómic, de cine, de series, de TV y cosplay más importante del mundo. En esta ocasión celebra la cultura pop con más de 150 stands con artistas en escena, estrellas nacionales e internacionales, guionistas y productores de cine y televisión y muchas actividades más. La convención se va a realizar en el Centro Costa Salguero, ubicado en Avenida Rafael Obligado 1221 en Capital Federal. Por otro lado, les cuento que el sábado 9 de diciembre, a partir de las 18 horas, se va a realizar la Noche del Arte, organizada por el área de cultura del municipio de Hurlingham. Este encuentro ofrece un recorrido por una muestra de artes visuales, de dibujo, de pintura, de grabado, de fotografía, acompañada de buena música. La idea es generar un encuentro entre las producciones artísticas de la región con la comunidad de Hurlingham. El encuentro se va a realizar en el Paseo Florido, ubicado en Arturo Jauretche, 1047 en Hurlingham. Para ir cerrando, les cuento que el sábado 9 de diciembre a las 21 horas se presenta la Orquesta Típica de Angelis, organizado por la Milonga del Oeste y el Ballet Tango Joven. Los invitan a todos en la Sociedad Italiana de Morón para disfrutar una noche a puro tango, baile y sorteos. Esto está ubicado en San Martín 451 en Morón. Por último, les recuerdo que nos pueden hacer llegar información sobre los eventos culturales y artísticos que quieran tener difusión en este espacio al mail agendatramas@uniguionmediotv.com.ar. Ahora volvemos al piso con Lalo y Carla y la semana que viene nos volvemos a encontrar con una nueva agenda. Muchas gracias, Mayu, por la agenda. Y bueno, tenemos invitados. Tenemos 2 invitados, Cristian Walter de la editorial Cantamañanas y Nicolás Nigro de la banda Los Pancetas. Sí, Muchas gracias por haber venido. No, gracias por invitarme.
Cristian, digamos, leíste un cuento de un libro editado por Cantamañanas. Sí, así es. Fue de hecho mi primer libro de cuentos editado con la editorial. Ajá. Lo hice en el 2015. Ajá. Hicimos una tirada muy chiquita porque teníamos un poquito de miedo que no funcione. Hicimos 200 ejemplares, se vendieron rápido. Hicimos 500 porque nos arriesgamos un poco más, se volvió a vender. Bien. Y la última tirada que hicimos, que fue de 600, es el último ejemplar que nos queda. Bien. Afortunadamente. Circula bastante. ¿Hay un espacio ahora reciente? Sí. Eso es buenísimo, ¿no? Sí, Nos abrimos pone muy hace poquito contentos. en San Miguel, en Paunero al 1400, un lugar que se llama Espacio Literario Cultural Cantamañanas. Es muy rimbombante el nombre, pero es porque es lo que hacemos ahí. Tenemos talleres literarios para todas las edades, talleres de fotografía, de inglés, para viajeros, y además tenemos un espacio de librería solo de editoriales independientes y las oficinas de la editorial. Ah, mira. Lindo. Super, Acá que estuvimos super. Sí, denunciando la falta de espacios trabajando, culturales, nos pone muy sí, contentos, y de además, verdad. bueno, espacios para las editoriales independientes. Nico, ¿por qué los pancetas? Los otros días lo escuchamos en el cierre de la feria de libros y revistas independientes. La verdad es que es un poco como el chiste de los borbotones de los Simpsons. Sí. Un chiste de amigos que empezó como un chiste y terminó quedando como nombre. Y ya a esta altura es como que preferimos que cada uno tome el nombre que quiera. Que cada uno piensa que es lo que es, los pancetas. Bien, ¿y la búsqueda sonora por dónde va, por dónde cruza, influenciados? Influencias un montón. Nos gustan muchas cosas. Tratamos de amalgamar en un estilo común cosas del folk, hasta incluso cosas de cumbia. Pero siempre nuestra búsqueda es hacer canciones. O sea, esa es la idea. Sea el estilo que sea. Muy bien, ¿algo que quieran agregar? Gracias por el espacio. Sí, No, a muchas ustedes, gracias a por ustedes. venir, por estar, así que nada, los agradecidos de nosotros y ojalá que les sirva, todos los que están escuchando puedan acercarse al espacio, seguirlos a ustedes, a los pancetas, así que gracias chicos. Muchas gracias. Terminamos, yo ya no sé qué programa estamos, sé que estamos en diciembre nada más, no se puede hacer referencia a meses, pero... No, ya estamos llegando a fin de año. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hasta acá, nos vemos el viernes próximo, 20:30 por UniTV. Muy bien.